mañana con 35 minutos. A esta hora queremos conversar con el diputado por la región de Los Lagos, Alejandro Bernales, quien fue sorteado como integrante de la comisión revisora que deberá analizar la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Una instancia que ahora tendrá la tarea de revisar los antecedentes del libelo y emitir una recomendación antes de que la Cámara de Diputados vote su eventual aprobación o su rechazo. Muy buenos días, diputado, ¿cómo está? Hola Camila, ¿cómo estás? Saludarte a ti, todos que nos están viendo y escuchando hasta ahora. Muchas gracias a usted por estar con nosotros, gracias por conectarse en Pura Noticia Matinal, y usted justamente fue parte de los que sortearon, ¿cierto? Que fue sorteado en los integrantes de la comisión revisora. Diputado, ¿cómo recibe esta designación como integrante de esta comisión que revisará, ¿cierto?, la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau? Sí, primero que todo recordarle a todos quienes nos están viendo hasta ahora que cuando hay acusaciones constitucionales, el proceso de elección de los parlamentarios que componen la comisión, ¿cierto? La comisión que va a revisar la acusación constitucional es primero de 5 integrantes. Y esos 5 integrantes, como ustedes bien pudieron ver en las imágenes que están de apoyo, se sortean, cada uno tiene un número, cada uno de los parlamentarios tenemos un número. Es una tómbola, asignado. básicamente. Exactamente, una tómbola, cada uno tiene un número de acuerdo al orden alfabético, ¿no? Yo en este caso soy el número 17 y dentro de las 5 bolitas apareció el número 17, por lo tanto, mi nombre. Entonces nosotros hoy día, ya que fuimos seleccionados justamente al azar, tenemos una gran responsabilidad de estar en esta comisión, una comisión que debería durar máximo un mes, que es la proyección que tenemos nosotros, dado cierto los plazos que tiene el exministro para contestar, para tener audiencias. Hoy día, por ejemplo, nosotros estamos programando las comisiones para sesionar en paralelo a la sala y poder escuchar a algunos expertos. Mencionar que antes que venga el exministro, nosotros podemos recibir audiencias solo de carácter técnico, no referirnos al fondo de la acusación. Y es lo que podemos hacer hasta que el ministro, ¿cierto?, pueda justamente asistir a la comisión de la acusación constitucional. Por lo tanto, evidentemente esto es una tarea bien grande, en el sentido de que acá nosotros lo que se debe hacer en cualquier comisión de una acusación constitucional es evaluar en el mérito la acusación y comenzar a separar los caracteres que son más bien técnicos también de los que son políticos en la acusación. Diputado, ¿y cuál, bajo su punto de vista, por supuesto, debería ser el principal criterio para poder analizar este libelo? ¿Las responsabilidades políticas o más bien la existencia de infracciones constitucionales que hayan sido concretas? Yo creo efectivamente que tiene que ver con las infracciones, las posibles infracciones constitucionales, ¿no? Yo creo que en esto, y yo quiero hacer un llamado acá también a los colegas parlamentarios, porque he visto hartas declaraciones en prensa, quienes ya están a favor, sin antes haber leído siquiera esta acusación o haber escuchado a quienes van a venir a las comisiones. Acá está en juego también el prestigio del país. Estamos hablando de uno de los ministerios más relevantes, si no el más relevante que tiene el país, que tiene que ver con las finanzas, que tiene que ver con Hacienda, con el prestigio del país a nivel internacional también. Entonces aquí no estamos votando solo una acusación constitucional contra un exministro. Estamos hablando también de una reputación del Estado de Chile frente a otros países. Por lo tanto, yo creo que es relevante escuchar. Yo sé que políticamente cada uno tiene su postura y su corazón en algún lugar, ¿no? Pero esto hay que ponerle los paños fríos y la seriedad que corresponde. De hecho, Camila, yo ya he visto, y nosotros ya en la comisión solicitamos que puedan venir todos los exministros de Hacienda, desde Piñera 1 hasta hoy día, para poder entender, ¿cierto?, la evolución que hemos tenido como país en el trabajo en el Ministerio de Hacienda, en las famosas proyecciones, en las famosas deudas internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo he visto cartas de exministros, como por ejemplo, ministros que no son de la oposición, digamos, son más bien, yo digo, en el centro, son del oficialismo, como, no sé, el exministro Andrés Velasco, estando en contra de esta acusación, o exministro de Educación, como Harald Beyer, por ejemplo, economistas de diversas universidades también, haciendo una alerta a que este trabajo acá en la Cámara de Diputados
lo tomemos también desde la perspectiva que yo señalo, que aquí no solo es un tema contra una persona en específico, que es el exministro Grau, sino de las finanzas públicas del país. Conversamos a esta hora de la mañana con el diputado Alejandro Bernales, que es uno de los integrantes, ¿cierto?, de la comisión revisora que ahora deberá analizar la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Diputado, la oposición, en ese entonces oposición, ¿cierto?, sostiene que el exministro conocía de las advertencias sobre la situación fiscal que atravesaba nuestro país. ¿A usted le parece que es un antecedente suficientemente grave para sustentar esta acusación? Yo, mira, Camila, creo que acá tenemos que escuchar a los invitados. Por supuesto que vamos a invitar al exministro Grau, desde ya tiene que venir, pero yo creo que hay que escuchar todas las partes y todo lo que eso dice, suponía, él quería, todo esto, hay que justificarlo, a ver si eso es así. Yo, de hecho, en la misma nota que tú señalabas, por ejemplo, que una de las cosas que también se ha advertido, ¿no? Yo escuchaba ahí a mi colega Sánchez, por ejemplo, decir, se le acusa por haber proyectado mal, por haber hecho esto mal, por haber proyectado, de nuevo, repitió como 3 o 4 veces el haber proyectado. Y justamente el Ministerio de Hacienda y los ministros de Hacienda efectivamente proyectan ciertas posibles realidades en lo financiero, ¿no? De hecho, el actual ministro, Quirós, también ha proyectado y también hace ciertas estimaciones. Entonces la pregunta es, si esas estimaciones que se hacen, ¿no? Y todo el mundo sabe que en economía se utilizan estas proyecciones y varían de acuerdo, no sé, en enero está la guerra, ¿cierto? Esta guerra que se declara Estados Unidos a Irán con Israel, y eso cambia el panorama efectivamente de cualquier tipo de proyección. Entonces la pregunta es, ¿se le va a acusar a un ministro por proyectar mal? ¿Qué hacemos entonces si el ministro Quirós proyecta mal, por ejemplo, todos los cálculos que ha hecho en esta reforma de reconstrucción que ha presentado acá en la Cámara de Diputados y que se aprobó y que hoy día está en el Senado? Entonces, hoy día, quienes llaman a votar a favor por haber proyectado mal, el día de mañana van a votar a favor si el ministro Quirós también proyecta mal. Entonces, esos son los puntos que tenemos que discutir, escuchar. Yo creo que acá, Camila, también mucho a los expertos. Yo creo que las acusaciones constitucionales, como digo, tienen un carácter, evidentemente, que es muy político, y hay otro carácter que es técnico. Yo creo que en este caso hay que comprender mucho lo técnico para tomar la mejor decisión. Y bajo su punto de vista, diputado, ¿cuáles son los antecedentes que usted considera que son clave para poder revisar antes de adoptar una postura definitiva? Mire, yo creo que es muy clave, muy clave, más allá de estos antecedentes, ¿cierto?, que es lo que se le acusa, la subestimación del déficit fiscal, omisión de gastos y el tema de las presiones financieras, las inconsistencias que podría tener en la proyección de deuda pública, todo lo que hemos estado hablando recién. Yo creo que aquí es muy importante escuchar a los exministros de Hacienda, ¿no? Y ver la realidad de quienes han trabajado en el ministerio, en diversos, ¿cierto?, periodos políticos, de distintos partidos políticos, de poder comprender a través de la voz de ellos cuál justamente es la visión que tienen. ¿Por qué? Lo vuelvo a reiterar, para sacar de esta discusión, ¿cierto?, la figura política de Nicolás Grau y bajar al trabajo técnico que hace el Ministerio de Hacienda. Porque quiero repetir, si a un ministro se le está castigando por hacer proyecciones como lo hacen todos los otros ministros o los exministros, y más bien se está fijando por una postura política, y yo tiendo a entender también, Camila, que aquí también hay cierta estrategia, como nosotros hemos visto, como le han subido la benzina a los vecinos. Estamos viendo cómo va a subir, por ejemplo, la luz, cómo todos los gastos, ¿cierto?, de esta nueva reforma de reconstrucción, que se la ha llamado ley miscelánea, va a impactar el bolsillo de nuestros vecinos. Se está tratando de enlazar con esta acusación constitucional para decir, ve, la Cámara aprobó y aquí el responsable fue el gobierno anterior que hizo mal la pega en este sentido y por eso hoy día está sucediendo el otro. Entonces, yo creo que hay una serie de tramas que hay que empezar a desenredar en la comisión
de la acusación constitucional. Pero para mí, Camila Raya Palazuma, es muy importante poder escuchar a los exministros, como decía Andrés Velasco. Me interesaría mucho escuchar en la comisión a Ignacio Briones, que son personas que yo considero que están más bien, siempre han estado, lo que uno lee en sus redes sociales, en sus declaraciones públicas, cuando fueron candidatos pre o presidenciales, que tienen una postura que a mí me parece que siempre ha sido sensata, y desde, cierto, también una mirada que sea lo mejor para el país y no dañemos por esta acusación constitucional nuevamente la imagen internacional respecto a las arcas públicas de Chile. De hecho, yo creo que este argumento que yo estoy dando ahora, ¿no?, es algo que también se cuestiona mucho en Chile Vamos, y yo he visto colegas de Chile Vamos, por ejemplo, Renovación Nacional ha dicho que va a dar libertad de acción, porque hay algunos parlamentarios que ven en esto, ¿cierto?, este peligro. Hay otros parlamentarios que dicen, bueno, aquí lo que puede pasar es que va a venir una nueva ola de acusaciones constitucionales. Hay parlamentarios del oficialismo que están con muchas dudas respecto a esto, y también me gustaría escuchar al mismo ministro Quirós, qué es lo que opina al respecto. Diputado, usted hace pocos minutos también conversaba, nos decía, cierto, que acá había que centrarse más en la parte técnica que en la parte política. Bajo su punto de vista, quizás le preocupa que las acusaciones constitucionales estén perdiendo, por decirlo de alguna forma, el carácter, bien digo, excepcional que tenían, y ahora se estén transformando quizás en una herramienta que es más de confrontación política que de carácter técnico. Sí, totalmente. Yo creo que ahí nosotros en el pasado cometimos graves errores de presentar muchas acusaciones constitucionales. Yo les cuento que, bueno, soy de la región de los lagos, como tú bien señalabas. Este es mi tercer periodo acá en la Cámara, por lo tanto también lo hablo desde esa experiencia, ¿no?, de ya estar 3 periodos acá en la Cámara y ver que efectivamente hay acusaciones que nunca se debieron hacer. Yo, por ejemplo, y lo he dicho así en varios lados, por el mea culpa, en el primer periodo, por ejemplo, una acusación constitucional con uno de los exministros de Educación, Figueroa, por el tema del regreso a clases, que, bueno, lamentablemente hay temas que, como digo, que más bien son de bloques políticos. Yo creo que esa es una acusación que fue absolutamente innecesaria, y que hoy día esto, como se dice un buen chileno, se ha estado chaquireando un poco, y que la gente entiende una especie también de, ¿cómo decirlo así?, de revanchismo político, de hacer un punto político, de tratar de pegarle, ¿cierto?, a un sector político a través de estas acusaciones constitucionales. Muchas veces, que es lo que pasa también, Camila, y por eso yo veo las intervenciones de los colegas que ya están a favor, y hay algunos que tienen su postura, porque son contrarios, ¿cierto?, al color político del ministro Grau. Entonces ya solo por eso, ya hay que votar a favor, ¿no? Y esas cosas tienen que cambiar. Yo creo que tampoco es un misterio para la gente. La Cámara de Diputados, lamentablemente, no hay una buena impresión de la Cámara por parte de la ciudadanía, y este tipo de cosas lo único que hacen es ensuciar más ese prestigio. Entonces yo creo que hay que tomarse las acusaciones constitucionales con la seriedad que corresponde, tratar de dejar. Nosotros esperamos que este periodo quedara atrás, estas olas de acusaciones constitucionales, porque hay que recordar que en Piñera 2 se hizo una acusación por parte de entonces oficialismo a la oposición, que había una ola, ¿cierto?, de acusaciones constitucionales. Vino un cambio de gobierno y se invirtieron absolutamente los papeles, y uno pensaba a creer que quienes criticaban la ola de acusaciones constitucionales hicieron exactamente lo mismo. En el periodo anterior tuvimos también una gran cantidad de acusaciones constitucionales. Entonces, nada, yo creo que acá hay que bajar la pelota al piso, escuchar técnicamente. Ojalá los colegas le tomen la dimensión a lo que vamos a votar. Esto no es solo una cuestión contra el exministro Grau, sino que también del prestigio del país en el extranjero. 8 de la mañana con 52 minutos. Estamos conversando hasta ahora con el diputado Alejandro Bernales, quien es integrante de la comisión revisora que ahora deberá, cierto, analizar la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau. Diputado, le voy a cambiar drásticamente el tema, pero no puedo dejar de preguntarle, porque sin duda es una temática que se ha robado pero toda la atención durante estos últimos días. Y ahora el gobierno ha impulsado mecanismos para poder aliviar la situación de quienes mantienen deudas por el crédito con aval del Estado, ¿cierto? Un tema que ha sido bastante
polémico Sí. durante esta semana. ¿Considera que las soluciones que están siendo planteadas hasta ahora responden a las expectativas que tienen los deudores o todavía queda una deuda pendiente con ellos? Recordamos que distintas personas han denunciado que todos sus ahorros y todos sus dineros en sus distintas cuentas en el banco han sido completamente sacados, ¿cierto? Se han encontrado con sus cuentas completamente en cero, ya que han sido ahí recaudadas por la Tesorería General de la República. ¿Usted cómo considera estos mecanismos? No, a ver, primero que todo yo creo que la gente que tiene deuda evidentemente tiene que pagarlas, ¿no? Pero hay forma de poder hacer esos cobros. Yo creo que el camino que ha optado Tesorería es un camino que es bastante violento, que es llegar a las cuentas corrientes y retirar los fondos que tienen ahí nuestros vecinos. Hay personas, ¿no es cierto?, hay distintas realidades, muchas realidades, ¿no?, muy diversas, de gente que tiene ciertos recursos para pagar un colegio, temas de salud, etcétera. Entonces, a mí me parece que es una mala señal por parte de la tesorería, del gobierno, de insistir en esta fórmula, ¿no?, de ir a recaudar sin llamar, por ejemplo, antes a repactar, a dar alternativas de pago y buscar maneras justamente de que se cancelen estas deudas. Por lo tanto, yo me hago una pregunta, Camila. Si este es el actuar del gobierno con las deudas del CAE, hay personas que deben, no sé, contribuciones. ¿Van a hacer lo mismo con la gente, por ejemplo, que deben contribuciones? ¿Van a ir un día a personas, adultos mayores? También la gente se van a ir preguntaba a qué retirar pasaba las cuentas. con Entonces, los deudores de pensión de alimentos, por ejemplo, que en nuestro país o sea, son muchísimos. entonces, claro, entonces, ese es el tema, ¿cachai? Ese es el tema. Entonces, ya vamos a ir después a buscar a la gente que de nuevo sus contribuciones, son deudores, y vamos a ir, les vamos a quitar de la noche a la mañana todo su saldo que tienen de una cuenta corriente. No estamos hablando de una cuenta ahorro, en nada por el estilo, es donde se le deposita probablemente, ¿cierto?, su sueldo, y eso es bastante conflictivo. Y además, Camila, yo quisiera enlazarlo con lo siguiente. Este cambio de criterio que ha existido, ¿no? No solo se expresa hoy día, por ejemplo, lo que está haciendo Tesorería General, la Tesorería, que hace 3 meses no tenía el mismo criterio, 4 meses. Lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, con el Servicio de Impuestos Internos, con una situación que a mí me parece que es gravísima y que tenemos que avanzar acá en la Cámara, en el Congreso, porque la Cámara ya avanzó, en el Senado, que es, por ejemplo, el famoso proyecto de las apuestas online. ¿Y por qué lo digo? Porque hace 4 meses el Servicio de Impuestos Internos consideraba, al igual que la Corte Suprema, que las casas de apuestas eran ilegales, y hoy día les ha dado una alternativa para que paguen impuestos en Chile, con una salida que es legalizar a través de la Secretaría las casas de apuestas online, donde también hay harta recaudación. Entonces, este tipo de criterios para recaudar, yo creo que son bastante cuestionables, y hacer el llamado de nuevo al gobierno a que se pongan el zapato de la gente, que se pongan el zapato de los vecinos, que les cuesta llegar a fin de mes, que hay situaciones que son muy diversas, y llegar de la noche a la mañana, en el caso de los CAE, y ir a las cuentas corrientes y sacar esos fondos, me parece que es una manera muy agresiva, ¿no? Agresiva de llamar en el fondo a estar al día con tus deudas. Muchas gracias, diputado. Conversamos ahí con el diputado por la región de los lagos, Alejandro Bernales. Conversamos también, por supuesto, del CAE. No podía dejar de preguntárselo, diputado, porque sin duda es la temática que ha acaparado, pero todas las portadas, todas las miradas durante esta semana. Muchas gracias, Camila. Un gran saludo. Gracias a usted, diputado, por haber estado en Pura Noticia Matinal. Que tenga un muy buen día. Chau, chau, que estén bien. Y nos vamos ahora con una información